Hola amigos, buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Simplemente Lima, por aquí por Onda Digital Noticias. Un gusto volver a reencontrarme con ustedes y en esta ocasión para tratar otro tema interesante relacionado a nuestra historia limeña, nuestra historia peruana, y qué mejor un tema que para muchos apasiona, que es la gastronomía. Para esta ocasión tengo un invitado muy especial, un amigo, es el historiador Tulio Frason Lindley, a quien doy la bienvenida. Tulio, bienvenido Gracias. a Simplemente Lima. Sí, Frason, es apellido italiano, Veneto, sí. Venezolano. Correcto. Tú eres cónsul para el Perú de la Academia Italiana de Gastronomía. Exacto. ¿Así es? ¿Cuáles son las funciones que desarrolla esta academia actualmente aquí? Mira, casi ninguna, y te digo casi ninguna, ¿por qué? Porque, por desgracia, a pesar de que ya tengo 10 años en el puesto, no es fácil encontrar colaboración. No quisiera yo maletear a nadie, a ninguna institución, pero normalmente los criterios de calidad no están muy claros. Entonces, como yo digo, nunca mezclemos papas con camote, Claro. por más que hablemos de alimentación. Vamos viendo, he tenido Tulio, muchos problemas. Sí. vamos viendo que eres una persona que dice las cosas de frente. Y en base a eso hoy vamos a conversar sobre nuestra gastronomía. Exacto. El panorama, sobre todo en este periodo, que hoy se está investigando y difundiendo mucho más, que es el siglo XIX. El Perú ya es libre. Lima ha salido de una guerra de la independencia. ¿Cuál es el panorama gastronómico, de repente restaurantes, costumbres culinarias de ese periodo? ¿Qué nos puedes contar sobre ello? El siglo XIX a nivel mundial, desde el punto de vista gastronómico, es muy importante porque es cuando van a formarse, ya establecerse las cocinas nacionales. Los siglos anteriores son un proceso de hervido, ¿no?, de coagulación de todas las influencias. Por ejemplo, el Perú ejerció mucha influencia en todas las gastronomías, incluso en la gastronomía china. Si examinamos algunos productos, son peruanos, llegaron a China a través del África y, en fin, una historia bastante larga. Mira, que es interesante porque en todo caso eso nos muestra un panorama inverso a lo que se cree, ¿verdad? Sí, y por eso es que, entre otras cosas, cuando los chinos vienen aquí y adaptan su comida, chifa como lo llamamos hoy en día, no tenían problemas porque muchos de los productos ya les eran conocidos. Ellos nos devuelven el favor en cierta medida. Entonces, como te decía, es un periodo muy importante porque se van a producir en Lima y en todo el ex virreinato cambios violentos. Por ejemplo, la aparición del restaurante. Para la colonia no era común comer fuera. Las reuniones fuera de la casa se limitaban, en la gran mayoría de los casos, a casas de amigos, de conocidos. No, en Lima no hubo, hasta bien entrado el siglo XVIII, lo que no conocemos hoy en día como, por ejemplo, cafés. No existía. Era una sociedad bastante familiar, si se quiere. Con la entrada del nuevo siglo, con la venida de franceses fundamentalmente e italianos en segundo lugar, van a empezar a desarrollarse las fondas. Pero ojo que el término fonda se refiere tanto a un fonducho como a lo que posteriormente llamaremos grandes hoteles, ¿cierto? Hay un cambio, hay una adopción de maneras primero británicas. El comercio con Inglaterra fue enorme, muy grande, incluso estando San Martín en el Perú, y posteriormente, no, contrario a la idea que se tiene, Francia va a empezar a entrar, ¿no? Va a empezar a entrar. Ese es el orden. Comida británica, contra la cual se quejan nuestros dos grandes literatos. Me refiero, por ejemplo, a Segura, me refiero a Pardo y Aliaga, ¿no? Tienen artículos, tienen sátiras muy, inclusive una obra de teatro muy interesante contra el té y contra todos los usos y costumbres. Se prohibieron prácticamente emplear tenedores de plata, se erradicó el uso de la servilleta. Un tema higiénico, sin duda, hubo ahí, tuvo que ver. No, en realidad eran las costumbres que había en la Armada Británica, ¿no? Ya. Porque, por ejemplo, no usar servilleta no creo que sea una cuestión muy higiénica. Pero, en fin, claro, son cosas pero curiosas. Ahora, Tulio, lo que mencionas es cierto. Ya otros investigadores han planteado la aparición de los cafés, ¿no?, como espacios de reunión social. Pero tenemos un antecedente de espacio público
que eran las mesas redondas, que eran las picanterías, por ejemplo. ¿Esto estaba limitado a un tipo de público? Sí, la picantería durante la colonia y también durante los primeros años de la República tenían, como dices tú, una limitación. Generalmente eran las clases medias a bajas. No se veía bien, como hoy en día no se ven bien muchas cosas. Había un público muy autóctono y también turistas, como sucede hoy en día, ¿no? El turista a veces es más afecto, más aficionado a lo más típico. Además, muchas picanterías no gozaban precisamente de buena reputación. Porque también tenían su origen en las chicherías, claro, que eran justamente lugares también donde se daban pleitos. Muchas veces en Lima se erradicaron las chicherías de lugares, ¿no? Bolívar, por ejemplo, fue un gran enemigo de la chicha en general, la consideraba antihigiénica, logró eliminarla en Colombia. En el Perú consiguieron que las chicherías se alejaran del centro de la ciudad, ¿no? Pero yo me refería especialmente a que también eran, quizás la palabra antro sea muy dura, de prostitución, ¿no? Eran espacios que también se prestaban para ese tipo de las tapadas prácticas. Se hacían invitar por estos caballeros, en fin, es una historia un poquito larga y claro, había toda una connotación y toda una colaboración entre el dueño de la picantería y lo que comía y seguía comiendo y gastando a la niña, en fin. Entonces aparecen los cafés como un espacio más ordenado. Eso aparece en la época del Virrey Amat. Se abre el primer café en Lima. Empiezan a aparecer, aunque se habla mucho de café en el sentido que le damos hoy en día, un poco posteriormente, ¿no? El famoso café del Correo, del café de, bueno, lo que es hoy en día la cuadra 1 de Superunda, claro, ¿no? Sí, es de una historia Francisco bien Serio, que fue creo que Francisco Serio, que fue uno de los pioneros claro, de los cafés. Después tenemos el café de Francisquín, que está al costado nomás de la iglesia de la Merced. Y el café de Bodegones, que fue famoso, Bodegones, casi 100 años, ¿no? Bodegones, ahora a propósito de bodegones, sí, la palabra bodegones se refiere a un tipo de restaurante, ¿verdad? No, la palabra bodegones, que en Carabaya ¿sí? se refería fundamentalmente a que en los primeros años de la República eran bodegones, es decir, lugares donde se almacenaban muchos productos de diversa índole. Es como espaderos, por ejemplo, en Girón de la Unión, hacían espadas, mercaderes, porque había muchos negocios. Comerciantes, sí. Conforme Lima avanza, van retrocediendo, se van colocando en lugares menos, podemos decir, domésticos, menos aristocráticos, si se quiere, no menos domiciliarios. Muchos viajeros en esta parte de la historia de Lima en el siglo XIX también se han referido a las costumbres gastronómicas. Ernest Middendorf, por ejemplo, él explica, detalla de manera bastante amplia las costumbres, ¿no? Los horarios de los almuerzos, de las cenas, las preparaciones, ¿no? ¿Cómo era la comida en la casa limeña? Sí, como buen alemán, muy puntilloso, ¿sí? muy detallista, ¿no? Y una de las cosas interesantes, antes de contestar a tu pregunta, es que Middendorf habla en realidad a favor de las nuevas fondas de chinos. Considera que eran más ordenadas y que en cuanto a higiene no estaban de menos, no estaban en desventaja con respecto a otro tipo de comida más natural, ¿no? La comida para los tiempos de Middendorf ya es una cocina que en realidad batalla consigo misma. Hay ya la influencia extranjera y sabemos que muchas de las familias de clase media que todavía seguían consumiendo productos netamente peruanos, una dieta netamente colonial, lo hacían, nos dicen, porque no tenían el dinero suficiente para darse los lujos que imponían las nuevas costumbres, ¿no? Es una mezcla, lo menciona Middendorf, lo menciona, por ejemplo, Fuentes, el popular murciélago, ¿no? Todos los viajeros y unos que otros nacionales nos hablan de esa especie de mixtura, de esa conjunción en que para las cenas de tipo familiar, para las reuniones de casa, que era todos los días en realidad, sí, ¿no? Claro, costumbres culinarias todos los días. Y sobre todo entre amigos muy íntimos se preferían los potajes nacionales. En cambio,
para los banquetes y envites, como dicen ellos, de no por añadidura, se prefería evidentemente todo lo que fuera extranjero. Da más caché, por desgracia. Claro. Y eso en Lima ha pesado No, y además toda la también vida. esto aparece en las cartas, por ejemplo, de los banquetes que se daban en los restaurantes del Hotel Morín, por ejemplo, ¿no? O el Mauri mismo, ¿no? Mauri. Flora Tristán ya había mencionado un poco esto. La influencia, como tú dijiste hace un instante, de la comida francesa va a ser evidente en esta primera parte del siglo XIX. Sí, los franceses van a entrar con mucha fuerza y si analizamos un poco la presencia e importancia de estas fondas, primero restaurantes que nacen fundamentalmente en lo que conocemos hoy en día grandes hoteles, la influencia francesa es superior a la influencia italiana. Se puede decir que de primera categoría eran las fondas o establecimientos, para no mencionar fondas franceses. Claro. De segunda venían los establecimientos italianos, más a lo familiar, a la cucina de la mama, ¿no? Menos gastronómicos, si se quiere, de acuerdo a las ideas de la época. Venían luego, evidentemente, algunos establecimientos de cocina local, y ya mucho más abajo la nueva cocina china, que estaba por ahí haciendo sus pininos, ¿no? ¿Cuándo se establece o cuándo en todo caso la comida china se convierte en una principal, ¿no? De influencia principal aquí en la ciudad? Mira, siglo XX definitivamente. Hablamos como ya oficialmente la aparición de los primeros chifaces o chifas, ¿no? Que como nos revela mucho la revista Oriental, sí, estamos hablando ya a partir, diríamos, de la segunda década del siglo XX. Claro. Aunque esto no quita que no existieran previamente estos potajes y estas formas de cocinar. Lo que pasa es que el chino cocinaba muy rápido, cocinaba ligero, me refiero en cuanto a la digestibilidad, y barato. Y muchos de los trabajadores que no disponían de grandes recursos y tampoco disponían de mucho tiempo, los preferían. Y como dicen más de un autor, y al final encima te regalaban gran cantidad de té, que es muy digestivo. Claro. Entraron muy bien, el té chino es famosísimo, ¿no? Ajá. El té chino. Pero bueno, en todo caso esto es siglo XX, vamos a volver al siglo XIX. Tú hace un tiempo, o hace un momento mencionaste de que nuestra comida, algunos de los elementos culinarios ya habían influenciado otras culturas, inclusive la China mencionaste. Claro. ¿A qué otros lugares, por ejemplo, se ha influenciado o se han llevado, por decir de algún modo, nuestros platos típicos? Conversábamos, no fuera de cámaras, y un tema que a mí me interesa ahora ampliarlo, el tema de los picarones, por ejemplo, ¿no? Exacto. Los picarones que ahora no, pero hace años había una disputa que había sido chileno. ¿Cómo se da ese origen? ¿Por qué ocurre esto? Hay incluso en el Chile actual opiniones divergentes. Lo interesante es, no ahora, sino tiempo atrás, la gente era más, estaba más fresco en el asunto, se hablaba de que ya antes de la independencia se comían picarones en la plaza central de Santiago. Antes de la independencia de Chile. O sea, estamos antes de 1811, exacto, aproximadamente. Sí, porque Chile... Claro. Pero hay testimonios de historiadores chilenos de cierto nivel que niegan esto y aseguran que el picarón es una aportación que trajeron los chilenos que habían acompañado a San Martín, a Lima, que ellos habían convertido el barrio de Malambo en su zona de distracción, donde conocieron a una negra, la famosa negra Rosalía. Rosalía Hermosilla, creo que así le dan ese apellido, sí, ¿no? Ahí hay una mezcolanza porque dicen quienes atribuyen el apellido Hermosilla que ella era chilena, que a los 4 años viajó a Lima y que se casó con un peruano, ¿no es cierto? Sí. Pedro Olivos. Otros dicen que no, que Pedro Olivos era un soldado chileno y que ella era peruana. La cuestión es que chilena o peruana, ella retorna a Chile en el año 25, y en Chile tenía como clientela a gente muy importante que había sido a su vez sus clientes en los primeros años de la República Peruana, y ella, como atestiguan todos estos historiadores, da a conocer este potaje, da a conocer los picarones acompañados de algunas bebidas que ella preparaba en base a pisco. Y lo más interesante, que tampoco era conocido en Chile. El pisco no era conocido. Sí, entonces y estamos en el siglo XIX, ¿eh? Siglo XIX, estamos en 1925 1825, en adelante, y yo digo, ¿qué más queremos?
que esta gente, no estoy hablando de cualquier hijo del vecino, estoy hablando de gente de peso, que sencilla y llanamente declare esto es importante, es básico, ¿no? Claro, por ejemplo, tenemos la versión de este señor Pereira Salas, ¿no? Que ha hecho publicaciones. Claro, Pereira Salas, un historiador de peso, él defiende la peruanidad del picarón, es el que nos cuenta toda esta historia. Como contexto, amigos, a esto, efectivamente los ejércitos, en este caso los chilenos que vinieron en el Ejército Libertador, llegaba a una ciudad que todavía revestía aires pues de misticismo, aires de una ciudad maravillosa. Por ahí alguien diría que Lima era el París, ¿no? de América Latina, de América ¿no? Latina. Y por supuesto, al llegar a nuestra ciudad y ver las costumbres y todo ello, pues se sintieron arrobados y tal vez se lo llevaron, ¿no? Estos platos, estas costumbres a cada uno de su ciudad, los soldados. Es que hay un antecedente muy curioso, lo menciona Ricardo Palma, voy a mencionar solo a Ricardo Palma, el más conocido, el más representativo, en su tradición, una excomunión famosa, cuando se trae el Pedro de Rivera, pero Antonio de Rivera trae las primeras plantas de olivo, una de ellas se la roban, amanece en Chile y mucho tiempo, bueno, en fin, la cuestión es, Chile sintió una atracción muy fuerte, hablando de alimentos en general, por Perú. Chile empezó a recibir y absorber, y curiosamente, poco tiempo antes de la guerra con Chile, empieza a haber una migración de cocina y de cocineros peruanos o extranjeros que habían radicado en Lima hacia Santiago. ¿Por qué? No sé, no lo puedo asegurar. Pero ¿Antes de la guerra me dices o después? Poco tiempo antes de la guerra, en el año 79. Me da la impresión, no lo puedo asegurar, como que Chile ya estaba formándose, entrando a la modernidad. Bueno, definitivamente. Aparte que también estamos atravesando un periodo de crisis económica, ¿no? Todo este auge del guano ya había decaído para esa época. Exacto. Ya se atravesaba un estado parecido al actual, ¿no? Con denuncias de corrupción a los gobernantes de aquella época con respecto a ese dinero. Entonces, una ciudad deprimida, donde quizás había pocas oportunidades de inversión y progreso, muchos decidieron irse, pues, ¿no? A Chile. Sí, porque... Y Chile iba apareciendo como un país, ¿no? Deseoso de crecer, pujante, ¿no? Sí. Los chilenos aprovechan un poco en el sentido comercial esta situación, como tú bien dices, en 1840, la época pues en que se tiró, como dicen los argentinos, manteca al techo. Castilla es, entre otros, responsable de esa modernización que se quiera o no incluir en la comida peruana también. Así es, también. Sí. Lo que hace un momento mencionaste, lo de Antonio Rivero, sí, ¿no? Antonio de Rivera. Rivera, sí. Que trajo esas plantas de olivo, ¿no? Los olivos. Parece que en el viaje se perdieron varios, quedaron 3 solamente. De 103, una pérdida fuerte. Sí, que se sembraron aquí en Lima en un lugar llamado La Huerta Perdida. Exacto. ¿Le suena conocido el lugar? Ahora, si bien es cierto, La Huerta Perdida es reconocida pues acá en la zona cercana al río Rímac, ¿no? El Jirón Ancash. Hay en los planos del siglo XIX otra huerta perdida, que es la que está ubicada en las inmediaciones de la actual Universidad de San Marcos, La Casona, por el Parque Universitario. Sí. Así que probablemente haya sido también ese lugar. Habida cuenta que por ahí había muchas huertas y sembríos, la huerta del Pellejo y muchas más, ¿no? ¿Quién sabe? Limoncillo y todo ello. Hay una serie de huertas perdidas, digamos sí, así, varias en realidad, que sería interesante ver de rescatarlas, Estoy en un proceso, en su momento quizás tengamos oportunidad de conversarlo, claro, tratando todavía de que personas que todavía no se han muerto, disculpen la brutalidad, ¿no?, puedan proporcionarnos información, porque lo que no entendemos aquí es que con el paso de los años vamos perdiendo parte de nuestra historia. Sí, efectivamente, ¿no? Y quiero aprovechar y hacer una especie de denuncia, que es increíble. Por ejemplo, yo a través de estas investigaciones que he hecho sobre Chile, que no es mi especialidad, pero... No sé tu fuerte, pero has encontrado bastante información ahí. Lo que pasa es que yo el 8 de este mes participé en el famoso Ateneo Cultural del Club Tacna, que dirige desde hace 4 años ya el doctor Augusto Price, y eso me ha permitido, para mi cólera, descubrir que realmente Chile
cualquier cosa, estamos hablando de la época que estamos mencionando nomás, relacionada Sí, con la guerra del Pacífico o algo así, el contexto y todo ello, ¿no? hasta el último distrito de la punta del cerro, hacen algo, publican, tienen un museo, publican hasta las memorias de un soldado casi analfabeto que las han tenido que reescribir. Que vamos a hablar de eso ahora en la segunda media hora, porque hay mucha información de ellos. Bolivianos un poquito, Perú prácticamente nada. Nada. Prácticamente nada. Yo no sé qué, teniendo tanto el Perú, ¿qué espera? Realmente, teniendo tanto el Perú, ¿qué cosas estamos esperando? Que ya no quede nada, ¿no es cierto? Es cierto, eso valga la oportunidad para mencionar de que ese espacio está abierto a toda investigación, a toda información que aporte a recrear o volver a formar esta memoria histórica, ¿no? La memoria y como histórica. tú bien lo has dicho, aquí está abandonada. Las investigaciones lamentablemente se centran o se quedan en grupos pequeños y no llega a la gente que es la que debería tenerla para poder valorar lo que tiene. Nadie quiere lo que no conoce. Es increíble lo que acabas de mencionar. Allá en Chile efectivamente se han publicado memorias de soldados, ¿no? De soldados. Que aportan con datos a la historia de ellos. Claro, mencionando pues lo que ellos vieron, la París de América Latina, ¿no? Y de todo lo que se llevaron en su momento, ¿no? Sí. Por supuesto. Así es. Muy bien, antes de acabar esta media hora, quisiera que nos cuentes un poco, Tulio, estas investigaciones que tú haces en torno a astronomía y con datos importantes que nos has aportado, ¿desde qué tiempo las realizas? ¿Hace cuántos años te dedicas a esta investigación? Mira, me hace sonreír porque me hace recordar. Recordar es vivir. Yo estudié en la Universidad Católica y estaba todavía en Pando cuando, en fin, de alguna manera yo vengo de una familia de origen italiano que tuve la fortuna de interactuar con 5 tías abuelas que eran solteras, que eran unas excelsas cocineras y me hacían participar y tenían recuerdos muy interesantes, y todo eso hizo que me interesara por la historia de la cocina. En el Perú Desde no tu época había, de estudiante todavía. desde digamos. mi época sí. ¿En qué parte de Lima has vivido? Bueno, yo nací en una clínica en Miraflores, me fui a vivir a Jesús María, posteriormente a Pueblo Libre, me casé y estoy en Magdalena. Correcto. ¿no? Pero a lo que vamos es que me interesó porque me molestaba. Yo escuchaba a tantos ancianos contar cosas valiosísimas y uno, desde muy niño, no tiene la conciencia de que eso hay que fundamentarlo. Entonces, yo te puedo contar varias cosas, no tengo fuentes. Entonces me debo callar porque yo siempre he sostenido a mis alumnos, lo que no tiene una fuente, mejor te callas o aclaras que no hay fuente, que forma parte de la tradición. Porque historias falsas, hay inventos, bastantes. cuentos chinos, hay a montones. Y eso hace un daño terrible en un país como el Perú, que por desgracia nunca investigó bien. Y desde que se dio famoso bachillerato automático, la investigación ha decaído más de lo que estaba. Es un riesgo, es una bomba de tiempo. Esto va a explotar en cualquier momento. Y entonces, ¿qué sucede? En la universidad, me acuerdo, el difunto José Agustín de la Puente, que ha fallecido hace muy poco, mencionó una vez en una de sus clases sancochado. El sancochado, que causó muy mala impresión entre mis compañeros porque, qué horror, ¿no? Hablar de eso. Incluso, no voy a mencionar el nombre del profesor, pero hubo un docente mío que cuando yo manifesté mi intención de bucear un poco en la historia de la culinaria, me dijo que mi historia iba a apestar a concolón. Así. Así te dijo. Pero su historia va a apestar a concolón. Y es que desgraciadamente... En lugar de estimularte, normalmente quiso desanimar. ¿Y con cuánto lo habrá logrado? ¿No? Yo pienso que debía haber hecho caso. ¿Por qué? Porque es una vida, todos estos años de sinsabores. En el Perú, en todo, lo que predomina es el facilismo. Entonces, como hablaba justo yo con Augusto Price, sí, en medicina la gente habla sandez y media. ¿Cómo no van a hablar sandez y media sobre historia de la cocina? La mayoría cree que cocinar es saber mover unas cuantas sartenes. Yo le decía a mis alumnos, un mono les gana, porque el mono
en cada pata y el rabo puede utilizar una sartén, ustedes no, ¿no es cierto? Y vamos hacia una situación que yo considero peligrosa. Hay un boom que es de negocio, sí, no es más, el boom gastronómico es negocio, pero no hay una investigación. ¿Y cómo cambiarlo, Tulio? ¿Cómo ves tú, cuál es la solución a esto que obviamente es un problema? ¿Cómo cambiarlo? Si el ministerio cambió las currículas anteriores para los institutos de educación, yo participé de manera indirecta, tenían cursos, por ejemplo, de historia, hoy en día ya no se enseña. Ya no se enseña, creo que ni siquiera historia ni filosofía en los colegios. Así es. Habría que cambiar la mentalidad, habría que lograr que las empresas privadas participaran en la labor de recuperación, porque recuperación es todo, no es solamente la recuperación del urbanístico, de lo material, que es importantísima, sino también de las costumbres, de las tradiciones. Y a partir de la memoria, ¿no? A partir de o sea, una vez más, el problema y la solución es el tema educativo. Educación, sencillamente. Educación y más educación es lo necesario. Muy bien, Tulio, muy bien, excelente. Con esa reflexión, en todo caso, final de la primera media hora. Amigos, vamos a una pausa. Regresamos en instantes en Simplemente Lima con un tema muy interesante: las costumbres gastronómicas en Lima en el siglo XIX. Regresamos. Paseando por Lima, hemos llegado a una calle con un nombre. Hechos y personajes que marcaron la historia de un país bicentenario. El Bicentenario ya se vive en Onda Digital Noticias. Estamos en la cuadra 6 del Jirón de la Unión, la antigua calle Baquíjano, y detrás mío aparece un edificio comercial llamada la Casa Barragán. Este edificio se compuso de 4 diferentes negocios. En el tercer y cuarto piso estuvo el Hotel Richmond, en el segundo piso la Galería Lafayette, en el sótano estuvo una sala de cine, el Imperio, y en el primer piso el famoso Palais Concert. En el famoso Palais Concert estuvo un célebre personaje, nada menos que el extravagante Don Abraham Valdelomar, un tipo extravagante que solía venir y ubicarse en una mesa de este exclusivo lugar. Vestía abrigos de colores, tenía 10 anillos, uno en cada dedo, e hizo famosa una frase que ya era conocida en Lima por aquella época: el Perú es Lima, Lima es el Jirón de la Unión, el Jirón de la Unión es el Palais Concert y el Palais Concert soy yo, es lo que decía, y toda la sala irrumpía en aplausos. El Bicentenario ya se vive en Onda Digital Noticias. Hola amigos, nuevamente bienvenidos a Simplemente Lima, en este programa dedicado a las costumbres gastronómicas en el siglo XIX. Estamos con un invitado de lujo, el historiador, el profesor Tulio Frazón. Ahora sí lo dije bien, Tulio, tu apellido. Gracias. Justamente conversábamos con él antes de la pausa respecto a estos
datos que tú has ido encontrando a partir de tu investigación de un contexto muy peculiar, cada vez más investigado, quizás no del lado peruano, más del lado chileno, que es la Guerra del Pacífico. Sí. ¿No? Y tú participaste el 8 de febrero en estos Ateneos de Historia, ¿no? Del Dr. Price, que se realizan en el Club Tacna. Cada segundo sábado de cada mes se realizan conferencias muy interesantes. Tú estuve invitado a una de ellas. A las 4 de la tarde, a las 4 de la tarde, entrada libre. Y con derecho a pisco y butifarra, ¿no? Así es. Todos están invitados los días sábados, el segundo sábado de cada mes. Y bueno, tú en esa presentación mostraste un poco tus investigaciones, datos que tenías también ya recopilados desde antes, respecto a la gastronomía como punto, digamos, ¿no? Como punto central de estas relaciones que se van a dar en la ocupación y también antes y fuera de ella. Habíamos hablado en la primera media hora sobre la negra Rosalía, ¿no? Esta mujer que tenía un puesto de venta de picarones y algunas bebidas también espirituosas en la zona de Malambo. Para los amigos que no conocen, la zona de Malambo es la actual avenida Francisco Pizarro en el Rima. Parece que por algún motivo, como también tú en los textos que me enviaste, ¿no? Aparecen, los chilenos se van a volver asiduos, ¿no? A esta zona de Malambo. Estamos en 1825 y ahí por supuesto se van a enriquecer, ¿no? De toda esta mistura, es la palabra, ¿no? Que está de moda, de platillo, y finalmente yo creo que al final se la llevan a Rosalía, ¿no? Se casa con este Pedro Olivos, se va a Chile y en Chile abre una picantería a una cuadra del centro histórico. Está en la mejor zona y contaba con una clientela A1. ¿Por qué? Porque quieren algunos, no menciono mucho el tema porque es un dato sin fuente propiamente oficial, que hasta San Martín probó los picarones, el general San Martín probó los picarones de Rosalía. Parece que San Martín era muy afecto a caminar, salía de lo que llamamos hoy en día Palacio de Gobierno y son unas cuantas cuadras, ¿no? La gente antes caminaba bastante. Y la negra Rosalía parece que era muy picarona, igual que sus picarones, ¿no? Y si ella le dio o no el nombre de pícaros y picarones por una explicación que da y que aparece en toda la obra, porque en Chile hay un libro muy leído que se llama El Club de los Picarones, la negra Rosalía o el Club de los Picarones. Así, hay un libro con el título de esta peruana, podría ser. Exacto. Digamos que era peruana o era chilena que vino a los 4 años. Claro. Si en realidad era peruana por cultura, digamos así, ¿no? Claro, definitivamente el picarón. Y la negra Rosalía lleva también el pisco, que el pisco gustó siempre. Incluso durante la guerra con Chile, siempre mencionan 2 bebidas favoritas, café y pisco. Café y pisco. Y le daban de desayuno a la tropa chilena, le daban pisco. Sí, inclusive aparecen las medidas, ¿no? De que le daba cada uno, ¿no? Es impresionante. Lo que yo no sabía, pero Chile empieza a modernizarse incluso en el ejército. La intendencia chilena era casi tan pobre como la peruana y la boliviana. Inmediatamente, así por un golpe maestro, se modernizan, o sea, cuando se quiere, se quiere. Ellos estaban acostumbrados a pelear en su territorio o en territorio aliado, por ejemplo, la guerra de independencia. Pero cuando ingresan a un territorio enemigo, se dan cuenta que sin una excelente intendencia no se podía hacer absolutamente nada. Y demostración de cuando uno quiere. Y bueno, y eso fue parte también de su estrategia, ¿no? La intendencia, en todo caso, cómo aquí se establecieron. Ahora, Rosalía, bueno, el tema de ella, también parece que a inventar, a crear un trago llamado Señorita, muy popular. Ella utiliza, ¿no? Sí, era supuestamente un trago para damas, una mezcla más suave, porque tenía otros tragos mucho más fuertes, mucho como los cazadores, por ejemplo, ¿no? Ella decía que era para bajar el dulce. Entonces el alcohol ayuda a bajar el dulce. Bueno, que definitivamente eran los picarones, ¿no? Los dejaba bien picarones. Sí, ok. Esto ocurre entonces en la primera época. Mencionaste que, por ejemplo, que muchos historiadores chilenos han reconocido de que recién ahí se conoce el pisco. Sí. Esto echaría por tierra, por ejemplo, la versión que el pisco es conocido desde la época virreinal. Lo que pasa ¿cuál sería en todo caso el punto neutro aquí? Pienso igual que tú. Lo que pasa es que el término aguardiente es bastante ambiguo, ¿no? Claro. ¿Qué puede haber de aguardiente?
Por ejemplo, nosotros en el Perú hemos tenido 2 aguardientes. Uno, el pisco, y otro, muy mencionado por Palma y que muy poca gente se ha dado cuenta, el motocachi o motocache, que era el aguardiente de uva que se hacía en la antigua hacienda jesuita de Motocache. Estamos hablando de dónde, estamos hablando de Ancash, estamos hablando de Ñepeña a un pasito, ahí nomás, ¿no? Y aguardiente había en todos sitios. Claro. Ahora, que los chilenos hayan destilado algún tipo de aguardiente puede ser, pero si no se hace nadie problema sobre por qué una cosa se llama coñac y la otra se llama armagnac y que tienen grandes diferencias, ¿por qué nos hacen problema con respecto al pisco? Sí, de repente sencillamente el término, ¿no? El nombre. Ya un amigo hace poco ha publicado un libro respecto a la existencia de los primeros viñedos en América y los ubica en Perú constantemente, ¿no? Se me ha ido el nombre de él. Ha publicado un libro muy interesante sobre el tema. También la influencia peruana en cuanto a los chifas también se hace presente en Chile. Sí. Precisamente permíteme, creo que tengo aquí el parrafito donde nos dice que... Nos hablan de un primer restaurante, ¿no? En la calle Huérfanos. Claro, efectivamente aparece estos chifas que son influencia interesante, boliviana y peruana, china. Sí. ¿Por qué? Boliviana, ¿no? China, sí. Y te diré algo curioso. Ahora, el 2017, que estuve un buen tiempo en Buenos Aires, me di con la sorpresa que algunos de los chifas eran de peruanos o bolivianos. Y esos eran los más próximos a nuestro concepto de chifa. Porque si tú vas en a Buenos Mitre, Aires. en Buenos Aires, Sí. tú vas a Mitre, está el barrio chino data del año 70, no hay cantoneses. No hay cantoneses, son nuevas migraciones. ¿No? Pero si tú quieres un chifa más peruanizado, Más tradicional, por decirlo de un modo. Para nosotros, claro, Claro. tienes que buscar un chifa que sea o de peruano o de boliviano. Curiosamente, yo no sabía, y me lo dijeron 2 bolivianos chinos, que en Bolivia el chifa había prendido. Es más, se está hablando ya para antes, como te dije, en la primera parte de 1879, ya existían este tipo de alimentación y van apareciendo los primeros restaurantes. Así es. También otro de los platillos peruanos reconocidos que van a aparecer en Chile son los anticuchos, ¿no? Las parrilladas de llama. Era un poco explícame eso. Es justamente después de la guerra que ellos, con las nuevas provincias añadidas, ¿no? Imaginamos Antofagasta, en el tema de Salitre, ellos descubren la parrillada de llama, el anticucho, que eran cosas que ya se vendían en la frontera, en este caso ahora Chile. Mira, en realidad antes de la guerra, ¿ya? Lo que pasa es lo siguiente: antiguo territorio boliviano. ¿Quiénes vivían en el antiguo? Digo, no, ya sabes, que no estamos viendo Antofagasta, todo. ¿Quiénes vivían en los antiguos territorios bolivianos? Una gran cantidad de chilenos. Claro. Y esos chilenos vivían un poco a la boliviana, ¿no? O a la peruana, porque era una tierra prácticamente de nadie. La explotación del salitre significó pues la inmigración de mucha gente, y ahí es donde empiezan los cruces. Hoy en día hablar, ¿no? de determinar con cierta certeza, valga la cacofonía, de este producto, de dónde es, quién influyó, claro, quién no influyó, es absurdo. Sencilla y llanamente debemos recordar que el Perú, Chile, Ecuador, etcétera, 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 forman parte de lo que se llamó el área andina. Y el área andina comparte un tipo de culinaria como comparte entonces muchas otras cosas. Entonces, por tanto, si no hay, digamos, acá una claro, apropiación, no, ni que la originalidad, porque a fin de cuentas todo era ida y venida. Las naciones son accidentes modernos. Lo que antes era Chile, ¿no? La frontera, claro, los territorios patrios nacionales modernos son modernos. Entonces, si 20 metros para acá o 20 metros para allá apareció la papa o qué sé yo, no interesa, es área andina. Así es. Y nosotros debemos luchar eso como área andina. Pero hoy día, por ejemplo, pesa el tema comercial, ¿no? Porque justamente si se dan estas disputas en cuanto a la paternidad de un producto, es justamente porque van a tener el derecho de poder venderlo afuera con las ganancias que evidentemente eso va a generar, ¿no? Para el país. Claro. Ahí está el problema realmente. Y ese
esos poderosos caballeros don dinero. Sí, pues. Desgraciadamente, ¿no? Ahí nos olvidamos de patriotismo, nos olvidamos de todo. El dinero, pues, gana, ¿no? Por largo y tendido. Efectivamente. Ahora, volviendo al tema de Lima y al periodo de ocupación, tú me llegaste a comentar, ¿no?, en la pausa, cuando conversábamos, de incidentes, por ejemplo, que se dieron entre chilenos a raíz, ¿no?, en lugares de donde se comía, como el Hotel Mauri, por ejemplo. Claro. Cuéntanos un poco ese pasaje, sí, por ejemplo. El Hotel Mauri, como te había comentado en algún momento, fue escenario de una reunión en la habitación número 5 que propició Miguel Grau antes de la guerra. Estamos hablando de menos de un mes, antes con el embajador de Chile, que curiosamente era el jefe del servicio secreto, porque los chilenos habían estado investigando al Perú muchos años antes. Y Grau un poco que se expuso quizá, ¿no?, al convocar a esta reunión. Se reunió con este jefe en el Hotel Mauri. En el Hotel Mauri, habitación número 5. ¿Alguien lo sabe? ¿Habrá alguna plaquita ahí? No, señor. Eso pasó. El Hotel Mauri fue, ni bien la invasión de Lima, fue escenario de un problema que había entre el general en jefe, ¿no?, estamos hablando del general Baquedano, y el ministro chileno de guerra en campaña. No se podían ver ni en pintura. Uno era militar, el otro era civil, ¿no? Se acusaban, y un grupo de artilleros tuvo un altercado muy fuerte donde se soltaron palabras un poco también fuertes, de grueso calibre contra a toda aquella persona que atentaba contra Baquedano. Parece que Baquedano, como también sucedió con Lynch, eran gente muy querida por su tropa. Independientemente de cualquier cosa, ellos gozaban del fervor, pues, de la tropa, ¿no? Y también por las gollerías que les daban, incluso que se incluyen, como veremos después, medidas, ¿no?, de pisco, de café, comida, ¿no?, para su diario, ¿no? Tenerlos bien alimentados. Así es. Es que algunos dicen que lo dijo Napoleón, yo sé que lo dijo con anterioridad Julio César: un ejército avanza sobre el estómago. Claro. Y los chilenos aprendieron, ya avanzada la guerra, que eso era indispensable. Algo neurálgico para tener a la tropa, digamos, leal y comprometida. Comprometida, ¿no? Exacto. Okay. Y bueno, me contabas que se dio un incidente, ¿no?, entre los jefes chilenos. Sí, efectivamente, porque quién defendía a Baquedano, quién estaba en contra. Y en Chile todo el mundo se hacían los locos porque no era el momento para divisiones, ¿no es cierto? Y bueno, aguantaron, unos y otros se acusaban mutuamente y decían que por su patriotismo ellos soportaban el mal rato que estaban padeciendo, claro. En fin. Es una cosa interesante, pero que... Es un tema que tampoco no se estudió del todo, Tulio, porque, por ejemplo, es lo que ha dicho, es muy cierto, desde el estómago tú puedes entender la personalidad, las motivaciones, ¿no?, de un grupo de personas, un grupo social. Y en este caso la gastronomía en la guerra, por ejemplo, sería un tema muy interesante, ¿no? Claro, y responde a dos necesidades básicas del ser humano. La guerra, sí, señor. La agresividad positiva o negativa, en fin, eso hay que verlo, es importante. Si el ser humano no tiene algún reto, no tiene algún desafío, va a buscarlo como sea. Acaba la guerra, el Perú ha perdido territorio, la economía está devastada, muchas haciendas, pues, no, productoras justamente de insumos para la gastronomía han quedado prácticamente saqueadas. ¿Cuál es el panorama ahora, en esta parte del siglo XIX? En cuanto a la gastronomía, los restaurantes, las costumbres. Bueno, ya Lima, porque siempre hablamos de Lima, ¿no? Pero bueno, ya Lima había experimentado durante el bloqueo chileno, que lo tuvieron que retirar porque en realidad no, militarmente no funcionó, había experimentado escasez de alimentos. Dora Meyer, la famosa pareja de Zulén, el famoso, ¿no?, ambos literatos, ¿no?, luchadores sociales, etcétera. Dora Meyer, de niña, ella vivió esa experiencia y la cuenta de manera muy interesante, inclusive entrando en muchos detalles sobre cómo en Lima se peleaban codo a codo el pan. Me hizo acordar
épocas, la primera época de cierto presidente ya no presente. Ya no presente. Que la gente se cola por el pan y la leche y los insumos básicos, ¿no? Efectivamente, y por supuesto. En esa época era lo mismo en todo caso, porque era además, la situación. El que tenía era el que conseguía todo, se abastecía bien. Y un detalle curioso es cuando ella menciona los pescados, variedades de pescados que la mayoría no conocía, ¿no? Porque el limeño siempre ha vivido de espaldas al mar. Así es. Toda la vida, cuando mi abuelo llegó al Perú, fue una de las cosas que le sorprendió y le convino, porque el pescado era barato, todos los caracoles, cangrejos, etcétera, que para él eran la octava maravilla del mundo. La rica variedad del mar peruano. Sí, ¿no? pero siempre desconocida, vivimos de poco espaldas aprovechada. al mar. Y eso pasó con muchos chilenos, sobre todo entre la oficialidad. Los oficiales que venían de ciudades como Santiago, en realidad esto fue el paraíso. Y sabemos que ellos asistían a muchos restaurantes, muchos hoteles en Lima y en el Callao, y asistían y pagaban, porque tampoco vamos a pensar que todo fue un saqueo, no. Asistían, ellos han estado muchos años en Lima. Nadie puede estar en plan de un bárbaro, un Atila, un uno, claro, tanto tiempo. Aparte que también ya se ha mencionado, se ha investigado, hubo una convivencia, a fin de cuentas, aceptada, ¿no? En esos años de ocupación. Y no nos olvidemos que muchas familias del Perú estaban emparentadas con familias de Chile y viceversa. Así es. La hermana de la esposa de Grau estaba casada con un chileno y Grau tenía mucho aprecio con este militar, con este marino. Entonces, muchos chilenos encontraban a su familia, venían a verse, porque había sido todo una sola unidad, ¿no? Así es, el virreinato. ¿no? Así es. Pero lo interesante es, tengo un dato, lo quiero verificar bien, pero lo puedo mencionar como chisme, ¿no? Como una especie de adelante, de dato. Es que 2 oficiales chilenos les toca regresar a Chile y van al Callao, ingresan a un hotel X, no viene al caso, y lo primero que hacen es pedirse pues champán, que había, curiosamente había. Eso es lo interesante. Estábamos en guerra, pero había muchas cosas en Lima. Y terminan al final invitándole a todos los peruanos y se despiden y ellos lloraban porque decían que dejaban amigos en Lima y que lo que habían comido en Lima. Entonces son los detalles humanos que existen. Hace un par de años falleció el último hermano de mi abuelo. Él peleó en el norte de África durante la Segunda Guerra y, como dicen, somos humanos. Así es. Seremos enemigos, perteneceremos a ejércitos. Pero en el día a día, ¿no? Las emociones son las mismas. En el día a día, ¿no? Las emociones. Y entonces, este es un humano igual que yo, tiene sed, tiene hambre, me decía igual que yo, ¿no? Y acabado ya la barbarie, la barbarie inicial, viene a haber una convivencia que no tiene por qué ser mal vista ni nada por el estilo, ¿no? No creo pues que los chilenos hayan sido todos unos satanases, unos demonios, unos seres diabólicos. Bueno, la prueba, como tú lo has mencionado, está en que también no solamente los vínculos venían de antes, sino también se van a hacer nuevos vínculos filiales, ¿no? Bodas con chilenos, hijos, ¿no? Que van a nacer justamente producto de esas uniones. Sí. Y bueno, básicamente eso es parte también del día a día, ¿no? Y de la historia. Parte del día a día. Así es. Qué interesante. Tulio, finalmente es una charla muy, muy agradable en realidad. Quiero que nos, ya para terminar esta escena, ¿no? De la astronomía en el siglo XIX, cuando el Perú se recupera, cuando Lima se recupere económicamente, va a ser, hasta donde yo he podido investigar, leer y conversar con personas, va a ser gracias al impulso de los extranjeros, de las colonias extranjeras, que la economía va a resurgir. Y buena parte de ella, por ejemplo, van a ser los restaurantes, los salones, ¿no? Y, por ejemplo, va a aparecer el restaurante de la Exposición, ¿no? Lugar de banquetes, donde por supuesto las cartas siempre van a ser francesas, ¿no? Sí, el Estrasburgo. El Jardín de Estrasburgo, ¿no? Eso, el Maurits siempre va a mantener, ¿no? Un estatus. Sí. ¿Por qué esa afinidad, ese gusto por la comida francesa? Bueno, ya existía antes de la guerra con Chile, lo conocemos, incluso 2 banquetes que le dan sus amigos del Club Nacional a Grau. Las minutas están todas escritas en francés, ¿no? Un francés en muchos casos macarrónico, pero bueno. Francia, desde Napoleón III, ejerció
una política de que ya que no puedo ganar ninguna guerra, vamos a decirlo así crudamente, voy a exportar cultura. Voy a exportar de alguna manera, y esto significó graves problemas, prohibición de cultivos y todo, un poco como lo que han querido hacer con esto de la unificación de Europa, ¿no es cierto? Que hay países que han protestado. Con esto del Brexit, por ejemplo, se ha golpeado, ¿no? Suiza se salió porque dijo que nadie le tenía por qué decir nada sobre el chocolate, me parece muy bien. Francia supo hacerla, supo manejar muy bien una serie de circunstancias y se colocó a la cabeza, ¿no? Fue el espejo, fue el gran faro de Alejandría que iluminaba al mundo, ¿no? Y por supuesto que había mucha gente que iba una semana a París, regresaba no sabiendo castellano, se cambiaba el famoso Jean de la Tête, cuyo nombre era Juan Cabezas, que es es un personaje simpatiquísimo. ¿Sí? Yo he tenido los datos a través de un tío abuelo mío, ya falleció hace Juan muchos Cabezas. años. Juan Cabezas, sí. Jean de la Tête, ¿no? ¿Ya? Era mucha gente se había afrancesado en grado extremo, y la guerra va a significar hasta cierto punto una modernización no solo del ejército chileno, sino de Chile, y también del Perú, porque el Perú hasta cierto a finales, modo, en la época de Piérola, se va a reformar el ejército con la Legión Francesa. Exacto, qué mejor prueba de. Pero el Perú todo como que quieren cortar con el pasado, y empieza pues la famosa época de la aristocracia, ¿no? No podemos hablar de una verdadera aristocracia hasta antes de la guerra con Chile. En esta época empieza, que va a durar hasta, bueno, estamos hablando de Leguía, ¿no? Así es. Todo se hace a la francesa, todo se copia a la francesa, hay muchas influencias, y la gente ve su oportunidad. Ya se han desarmado totalmente esquemas que eran coloniales y que se mantenían sobre todo en la sierra. Sí, sé que hasta cierto punto algunos dicen que fue un aspecto positivo de la guerra, si es que la guerra tiene algún aspecto positivo, ¿no? Sí, pues. Significó una mayor modernización, ya no se dependía del guano, que fue un boom nada más, y no nos olvidemos que poco tiempo empieza la Primera Guerra Mundial, que también va a significar una época buena, si se quiere. Y apertura de mercados, claro, eso iba a ir, ¿no? Sí. Como ocurre con la Segunda Guerra Mundial también. Con la Segunda Guerra Mundial, efectivamente, las guerras siempre benefician a alguien. Así es, eso te iba a decir. Alguien sale beneficiado siempre, sí, ¿no? Además, ya la época cambia, me refiero al pensamiento. En el siglo XX, la época de Leguía, va a ser ahora más que nada la americanización, ¿no? Todo era norteamericano, ya inclusive hasta en la cena navideña. No hemos hablado de la Navidad en el siglo XIX, ¿no? Claro. Es un tema también muy amplio, pero sin duda los datos que has aportado, Tulio, hoy han sido muy interesantes. Quiero agradecerte por haber venido al programa. Muchas gracias, más a ustedes también, amigos, por haber estado esta hora con nosotros. Realmente el tema de la astronomía es un tema que no termina nunca. El siglo XX ya es otra época, otra historia. Seguramente habrá oportunidad también de conversarlo contigo. Gracias, muy amable. Ok, muy bien, amigos, ha sido una emisión más de Simplemente Lima por Onda Digital Noticias. Yo regreso la próxima semana con otro tema interesante. Nos vemos, gracias.